Y les agradezco infinitamente que me hayan invitado y les agradezco también que me soporten, porque de vez en cuando dice mi hija que me gusta ver arder el mundo. Entonces vengo a los temas no pacíficos, es decir, parte para mí de la bioética, formo parte también del Colegio de Bioética. Parte de la bioética nace, surge, se desarrolla a partir de los escándalos. Y entonces vengo literalmente entre hacerlos pensar, pero también escandalizarlos. Esa es la otra realidad. ¿Qué pasó? ¿La Lala? No. Ok. Entonces vamos a empezar a hablar. Y hoy quiero, se murió mi amigo. Y entonces quiero hablar de Arnoldo Kraus, porque Arnoldo era un médico, bioeticista y era un gran humanista. Y para él cada enfermo era una pregunta y cada pregunta una enseñanza. Esto lo escribió Julieta de él: me transmitiste que cuando la medicina se vive con pasión y se ejerce bajo la mirada autocrítica se va fortaleciendo. Me enseñaste a reflexionar sobre una decisión mucho más difícil que tratar, no tratar. Futilidad, limitación de esfuerzos terapéuticos, eutanasia y consentimiento informado eran parte de la continua conversación. Cultivaste mi madurez y sabiduría para poder acompañar y ayudar al enfermo y su familia. Eso lo dijo Julieta Gómez, una oncóloga, también parte del Colegio de Bioética. Juntos platicaban todo el día, bueno, por correo, por donde fuera, pero además, cuando le habla Arnoldo a Julieta, decir me dio cáncer, dijo, de apéndice, dijo, no manches, eso pasa uno cada 10 millones, dice, pues ya me lo saqué yo. Y miren, la medicina no es agotar en aspectos técnicos, y esa es una de las partes de enseñanza de la medicina o cómo formar al personal de salud, también en la bioética. Pueden ser muy buenos médicos, técnicamente perfectos, pero si no hay diálogo y no hay acompañamiento al paciente, no van a ser unos verdaderos médicos. La medicina es humanista. Antes de empezar, y ahora sí, usé inteligencia artificial para algunas imágenes, descargué algunas otras de Google, partes de esta presentación ya las he usado y también no tengo conflictos de interés. ¿Sabes? ¿Por qué le da risa, doctora? Sí, pero esto es previo como una parte de hacerlo, ¿no? Y vamos a hacer una distinción entre la ética, la deontología y la bioética. ¿Les parece bien? Y obviamente pensamos en ética como una rama de la filosofía, aunque cotidianamente usamos ética y moral como si fueran sinónimos. La realidad es la ética es una reflexión filosófica que busca el análisis de la conducta humana desde lo bueno o no bueno. Ya hay muchas corrientes de la ética que analizan qué es bueno o qué no es bueno, dependiendo de qué rama o qué forma de la filosofía la ven. Hay una que es muy sencilla, que es la utilitarista. El peso de lo bueno o malo depende del resultado, consecuencialista. Otra que es kantiana, que es el imperativo categórico. El peso de una decisión no es lo importante, sino el principio de, lo estoy tratando de aprender de memoria, trata a los demás como si fuera un principio para tratarte a ti siempre. Mientras que la deontología son las normas y deberes de una profesión, completamente distintos. Por ejemplo, las obligaciones de los abogados, perdón, ya le pegué, que las obligaciones de los médicos. Piensen ustedes, y hay muchas cosas de la medicina que deberíamos de aprender en las demás profesiones. Una de ellas es el consentimiento informado. Oye, ¿por qué? Porque yo estoy decidiendo por mis clientes y lo ideal sería que ellos decidieran sin paternalismo. Pero también pensemos que la bioética es el estudio de dilemas sobre vida, salud y biomedicina. Al ratito definimos un poquito más. El alcance es general y universal, particular, como decía, un solo campo, pero la bioética es completamente interdisciplinaria. Eso es parte de lo que hacemos en el colegio. En el colegio de bioética hay filósofos, hay abogados, hay médicos, hay psicólogos, sociólogos y todo tipo de profesiones. Hay una filosofía moral, no confundir filosofía moral con moral. Moral es las buenas y las malas costumbres dependiendo de un tiempo y un lugar determinado, y también muchas veces en la moral se incorporan cuestiones dogmáticas que tienen que ver incluso con el carácter religioso, con las creencias de las personas.
la deontología se ven códigos de éticas, en filosofía moral yo no voy a negar que haya posibilidades de bioéticas desde un punto de vista también de carácter religioso, pero ahorita hablamos. El ejemplo es, en la ética, ¿es correcto mentir? ¿Quién se avienta primero? Sí, doctora, pero imagínese que tiene usted a futuro un niño o una niña y le tiene que inventar un mito llamado Santa Claus. ¿Eh? Pero es mentir. Bajo la ética kantiana ya eso estaría mal. Y sin embargo, consecuencialistamente, usted es hacerlo más feliz bajo una idea de una mentira y prioriza los resultados por los riesgos. ¿Me explico? En deontología, mantener el secreto profesional es una obligación, pero en la ética a veces es debatir cosas abiertamente y también cómo comunicarnos. Voy a ajustarme, o mi plática se va sobre esta definición de bioética como un uso valorativo interdisciplinario de un diálogo entre todo nivel, entre ciencia y ética, para formular y resolver, en la medida de lo posible, los problemas planteados por investigación, tecnología a la vida, salud y al medio ambiente. Es decir, ya también tendríamos que pensarlo. Si ustedes están viendo ética de investigación, esa es una de las ramas de la ética o de la bioética. Hay otra que es la clínica, hay otra que sería integridad científica. Entonces, ahí hablaríamos hasta cierto momento de éticas aplicadas. Pero también hablemos de bioéticas. ¿Y por qué hablemos de bioéticas? Porque esta no es exclusivamente ni la definición, y tendríamos que entender que hay distintas formas de entender bioética. Para los que estudian medicina es un poquito más complicado entenderlo que los que estudian ciencias sociales. Los que estudiamos ciencias sociales sabemos que, pues tal vez si les digo ejemplos con psicología me van a entender mejor. Psicólogo, hay una línea que es freudiana, hay otra que es lacaniana, hay otra que es constructivista. Y entonces son, dentro de una sola disciplina, varias ideologías que la explican o que la desarrollan por distintos procesos. La bioética hace lo mismo. ¿Estoy muy rápido? ¿No? Ok, entonces, esto hace igual la bioética. Yo la que busco es una que sea racional, pero también razonable. Que sea laica, no como anticlerical, sino establecida bajo un parámetro del avance científico, junto con una objetividad, pero también con métodos. Y aquí en los métodos es donde suele haber discusiones. Hace unos cuantos años, con otro de los integrantes del colegio, que para mí es uno de los mejores filósofos mexicanos, al menos filósofo del derecho, que es Rodolfo Vázquez, discutíamos acerca de este libro, Principios de Ética Biomédica de Bichum y Childress. Porque todo mundo quiere, a partir de estos 4 principios, saber, conocer o hablar de bioética. Los 4 principios no es en absoluto la forma de saber bioética. Estos 4 principios, ninguno está uno encima del otro. Y todos tienen que ser analizados para buscar la respuesta. Normal y cotidianamente dicen, autonomía se dio y ya no reviso los demás. Y esto no es así, no opera así en absoluto. Si nos regresáramos a esta cosa de mentir, mantener secreto, podríamos hablar de una ponderación similar. A ver, creo que para ustedes es obvio que mi estado de salud es una cosa mía y personal, ¿cierto? Es un dato sensible y nadie lo tiene que conocer ni saber por mi intimidad, ¿cierto? Sin embargo, una vez a un presidente de Francia le dijeron, maestro, ¿de qué estás enfermo? Y él dijo, no, mi intimidad, mi derecho a mi protección, mi secreto. Le dijeron, no, en tu caso eso no opera. ¿Por qué? Porque dependiendo de tu enfermedad y de tus medicamentos es tu estado de ánimo y de salud mental, y eso afecta la vida de los 55 millones de franceses que vivimos bajo tu mandato. Aquí no es lo más importante el secreto de tu intimidad, sino el conocimiento de todos los demás.
Y entonces los principios se pueden mover dependiendo de cómo los estemos analizando. Al ratito vamos a jugar con ellos. Esto dice Diego Gracia. Diego Gracia usa los mismos 4 principios, pero los separa. Y dice, estos son de rango inferior, es para un bien particular, pero es una ética de máximos, autonomía y beneficencia. Mientras que la no maleficencia y justicia es para un bien común, una ética de mínimos y un rango superior. Una ética de mínimos es de aquí para acá lo que quieran, de aquí para acá nada. Y la ética de máximos es aspiracional, es todo lo que se pueda. Y entonces él lo que hace es presentar los mismos principios, pero no decir que no hay unos arriba de otros. Y entonces, fíjense, si lo vemos así, la autonomía de yo decidir no vacunarme no puede estar por encima del daño que hago a otros o de la justicia para los demás. Y entonces por eso hablamos de bioéticas, porque no hay una sola explicación. Y Diego Gracia lo dice, fundamentar los criterios de decisión y hacerlos racionales. Tenemos que tratarlo dedicando todo el tiempo a los problemas de fundamentación. Ya los estoy aburriendo cuando estoy hablando de la formación de los estudiantes de medicina y ahorita van a ver por qué. Esta es otra y se las traje, normalmente no la tenía en la presentación, pero se las traje porque era personal de salud. Y es Carol Gilligan, se llama Ética del Cuidado. Fue un inicio era parte de las éticas feministas. Y se hablaba de la idea de cuidar. Ya los principios se agregan la intimidad, la simpatía, la compasión, la fidelidad y el amor. Y fíjense, cuidar es preocuparse por compromiso emocional con otro, voluntad de actuar en nombre de las personas con las que se tiene una razón. Con perdón de esta facultad, y lo entiendo muy bien, que a veces les enseñan a no involucrarse como un método para defenderse. Si ustedes se dedican a ser urgenciólogos, bien hecho, no se involucren. Pero si no son urgenciólogos, no tendrían que desvincularse. Al contrario, yo entiendo que en una práctica médica de urgencia, a lo que vas y lo que tengas que hacer. Y de alguna forma les puedo decir que he vivido eso. Y lo voy a decir con 2 ejemplos. El primero, estando yo muy escuincle, muy escuincle, mis hermanos tenían un Lego que existía en esas épocas, pero era de metal. Eran tornillos, tuercas y placas de metal. Y al hermano menor, o sea, yo, se me ocurrió ponerme uno de esos tornillos, metérmelo por la nariz. Y me llevaron al doctor. Y el doctor estaba así con miedo. Y digo que estaba muy escuincle porque mi papá se murió cuando yo tenía 3 años. Y el que le preguntó al doctor es, porque lo veía con dudas, oiga, ¿qué hay que hacer? Tal cosa. Y mi papá, sin ningún cuidado, que estaba tratando de tener el doctor y el nervio, para afuera. Y lo logró. Eso es el primer ejemplo. El segundo ejemplo ya no fue mi papá, ya fui yo. Un día estábamos en casa de un primo, tenía una alberca, mi hija todavía estaba muy pequeña, traía flotis. Salió para ir al baño, pidió que se los quitaran y nadie se dio cuenta que se regresó a la alberca y no se puso los flotis. Entonces ya estaba brincando entre el fondo de la alberca y arriba para respirar, como un acto instintivo, porque estaba muy chiquilla, cuando se dio alguien cuenta y la sacó. Y la pusieron, no estaba ni ahogada ni nada, bendito sea Dios, estaba en el suelo y llegué yo y me puse junto a ella y todo el mundo instintivamente dio un paso para atrás. Porque ya sabía que al que me dijera la mínima cosa, así le iba a ir conmigo, ya saben que soy bien tierno. Y si le hubiera hecho falta que lo pusiera de cabeza, que lo hubiera hecho. Pero esa es una idea de preocuparse por. Eso no me quitaba en absoluto un compromiso emocional. Pero tampoco me implica en algo que no fuera cuidado y debido cuidado. Y tenemos que pensar en cómo esta confiabilidad, calidad de atención y sensibilidad ante los problemas es parte integral. Hace un momento, hola doctor,
Hace un momento llegué muy temprano y me ayudaron a instalar y me eché el previo de la presentación junto con la persona y entonces hablaba yo de esto y me decía, ¿cómo? Yo decía, bueno, a mí el ejemplo es muy sencillo. Si viéramos la labor de un médico o de una enfermera, su obligación sería que yo me tome una medicina a la 1:30 de la tarde. Bastaría que me dijera, a la 1:30 tómatela. ¿Cierto? Cumple con su labor, al menos el mínimo. Sin embargo, bajo la ética del cuidado sería, hola, ya es 1:30, es hora de tu medicina. Tómatela, por favor, te voy a acompañar mientras te la tomas. Y entonces esta empatía, compasión, y él me decía, es la diferencia entre que sea tu médico y el médico. Si es mi médico, me va a implicar esta confianza que yo le tengo, lo cual va a facilitar mi trabajo porque va a confiar en mí, no va a dudar. Eso va a implicar, yo entiendo que a ustedes les enoja mucho, y tienen toda la razón de que les enoje, que llegue un paciente con su diagnóstico de Google y ahora van a llegar los de ChatGPT. Dice ChatGPT que tengo tal cosa y me tienen que dar tal tratamiento, así es que fírmele. Lo cual no es cierto. Bueno, esa es la confiabilidad. No tengo que consultar nada antes porque confío en el médico. Y esa es parte de esta ética del cuidado. Surgen en Latinoamérica unas corrientes bioeticistas. Tengo que señalar dos cosas. Por un lado, vienen muy marcadas por una idea de decir o de pensar que la tradición norteamericana de Beach and Be Children en el principialismo o en los sistemas europeos no corresponden ni a nuestra cultura ni a nuestra realidad cultural y social. Y por ende necesitamos desarrollar nuestros propios conocimientos de bioética. Siempre uso el mismo ejemplo. Beach and Be Children dicen, no es cierto que nuestro principialismo sea exclusivo de un sistema anglosajón. Ellos está bien que lo digan, pero yo tengo mis dudas. Por ejemplo, ¿quién toma decisiones médicas en Estados Unidos? El paciente, punto. Y todo el mundo obedece, punto. ¿Cómo se toman las decisiones médicas en Latinoamérica? En familia. Y entonces ya el consentimiento pareciera que tiene que darse en familia. Piénsenlo ustedes, está el señor de 70 años con cáncer en etapa 4 en Estados Unidos y dicen, no más quimios. Y todo el mundo dice, ok, no más quimios, vete a unos hospices para cuidados terminales, un hospicio. Y en México está el señor y la señora y le dicen, oye, pues tienes cáncer etapa 4. Y entonces la quimio y dice, la que contesta es la señora y dice la señora, le vamos a echar ganas, gordito, ¿verdad que queremos las quimios? Y pobre gordito, en ese momento lo que menos quiere es pelearse con su mujer cuando le quedan 3 o 4 meses de vida. Porque si no, imagínate, cáncer y encima con la señora de malas, pues no es vida ni es negocio. Entonces tendríamos que verlo así. Y entonces desde Latinoamérica se crea una bioética ecléctica, ¿sí? Por un lado, los derechos humanos no son suficientes. Yo sí creo que toda bioética es derecho humano, pero no todo derecho humano es bioética. Hay esa diferencia. Pero entonces se empieza a pensar en algo social, en una intervención, pero también a los derechos humanos como un mínimo innegociable y surge la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en 2005. El grupo más importante, a mi modo de ver, y probablemente me equivoque, la cátedra de la UNESCO en México la tiene la UNAM, con Jennifer y con el PUB, pero el grupo más importante está en Uruguay con Susana Vidal y su grupo. Ellos hacen mucho o marcan mucho esta idea de norte-sur. Nosotros tenemos una relación muy cercana por cuestiones geográficas con Estados Unidos. Todos los sudamericanos los ven muy lejos y muy aislados, nosotros no. Y entonces ellos siempre ven este vínculo de cómo el norte domina siempre al sur y cómo abusa el norte del sur. Y entonces eso es un acto de, hasta cierto punto, independencia o rebelión frente al norte. En esta declaración se analiza, a mí lo que no estoy de acuerdo con el grupo de Susana, nunca se lo he dicho a Susana, no llego a tanto mis ganas de arder,
Para ellos todo derecho humano es bioética, para mí no. Entonces, cuando ella decía, busquemos nuestros propios problemas, nuestros propios escándalos, ¿por qué seguir hablando de Tuskegee? ¿Por qué seguir hablando de todo lo demás? Busquemos nuestros escándalos. Ellos querían, por ejemplo, y acaba de pasar a Ayotzinapa un aniversario, decía, es un problema bioético. Y yo decía, no, no alcanza a ser un problema bioético. Ya me encontré el primer caso mexicano de bioética, de escándalo de bioética, y tiene que ver con ética clínica y ética de investigación. Pasó hace 20 años y era una cánula, una válvula para drenar líquido cerebral y lo metían hacia intestino. Y los doctores lo patentaron y todo. Sin embargo, lo metieron como un caso de malpraxis. No lo metieron como un caso de violaciones a la ética de investigación y no lo metieron. Y entonces yo no conocía el caso, me di cuenta, empecé a buscar documentos, pero tuve la oportunidad de preguntarle a doctores ya de cierta edad, de institutos nacionales, y me dijeron, sí, pasó hace tiempo esto, lo otro, pero no hay nada, como que seguramente ya desapareció todo. Pero hay una queja en contra de México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no llega a la Corte, todavía está en la Comisión, pero hay una queja. Entonces, acá son 15 principios. Si vemos autonomía y responsabilidad individual, consentimiento y las personas carentes, tienen que ver con autonomía. Si vemos justicia, viene privacidad, dignidad humana y derechos humanos, aquí. Beneficencia, beneficios, efectos, respeto, vulnerabilidad, integridad, responsabilidad social y salud. Y acá encontraríamos igualdad, justicia, equidad, no discriminación, no estigmatización, respeto a diversidad, pluralismo, solidaridad y cooperación. Y entonces ya hablamos de una expansión, si me dejan decirlo así, de los 4 principios A15. Y esto es lo que normalmente nos aqueja, los problemas bioéticos. Pero tendríamos que encontrar una gran diferencia entre problema y dilema. Los problemas suelen ser una actitud crítica ante la realidad, ¿sí? Preguntarme qué pasa y causas puede ampliarme comprender qué pasa. Un problema puede definirse como una brecha entre la realidad, un aspecto de la realidad, un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un observador, ¿sí? Pero suele ser problemas subjetivos de los individuos frente a una realidad. Un día, ustedes disculpen, ahora voy a quemar a mi hijo. Llega mi hijo, siendo estudiante de 6º o 7º semestre de Derecho, y me dice, papá, tengo un problema. ¿Qué problema tienes, hijo? Pues es que no sé si me voy a dedicar a la docencia, a la investigación, al litigio o a trabajar en juzgados, a la carrera judicial. Y yo le decía, bendito tu problema. Eso no es un problema, eso son opciones y son alternativas, lo cual te implica una libertad muy amplia para escoger, pero eso no es un problema. Eso es una visión subjetiva de una realidad que tú puedes definir en la medida en que analices campo de comprensión. Sin embargo, un dilema es confrontar principios o elecciones morales difíciles. No todos los problemas que nos presentan son dilemas. Hay 2 acciones que solo hay una que se puede hacer. No hay 2, solo hay una. Y normalmente, como dice Fernando Lolas, que también va a estar vía remota en un par de semanas en la Facultad de Derecho, hay problemas cuya solución es otro problema. Eso es un dilema. Bernard Williams dice que hay conflictos solubles porque es muy fácil resolver. Una sobre otra, rápido lo resuelvo. Pero hay otras que ninguna de las obligaciones sobresale. Me explico. Esta es cuando, lo que les decía, ¿no? Un poquito el problema de, si yo veo que claramente es mi intimidad, no hay más dudas, no doy datos. O si veo que lo público es más interesante, pero ahí hay uno más fuerte que otro, y así lo inclino. Pero en conflictos insolubles, hay un caso en Inglaterra que llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos porque era una pareja que dejaron óvulos fecundados.
Se separan, se divorcian, ella ya había tenido, le habían extirpado todo, ovarios, matriz, todo lo demás, pero llega ella a recoger los embriones y le dicen, no, esto es como un banco, depositaron entre dos, retiran entre dos. Y él dice, no. Pero entonces lo que estaban enfrentando era el deseo de ella de ser mamá frente al deseo de él de no ser papá. Es paternidad en los dos extremos. ¿Cuál es más importante, el sí quiero que el no quiero? Son iguales, esos son los insolubles. Sería ese el ejemplo. Y luego a veces en los dilemas se recurre al doble efecto. Al rato hablamos del doble efecto. Para mí es la maravilla. Pero les traigo el ejemplo de un dilema. ¿Sí? Nos sentimos entre la espada y la pared. Perdón, le tengo que dar escape. Y aquí está, nos sentimos entre la espada y la pared. Son dos papás chilenos, tienen hijos gemelos, tienen un mal congénito y ya alguien les donó un tratamiento que vale millones de dólares. ¿A cuál se lo dan? Si le dan medio y medio, desperdician. Obviamente lo que están buscando los papás es que alguien les done el dinero para comprar el otro. Es distrofia muscular de Duchenne. ¿Sí? Duquesne, le dicen ustedes, Duquesne, no Duchenne, Duquesne. Ok, y entonces ahí es, ¿cuál? La otra, que es un ejemplo más conocido, no sé si vieron alguna vez, están muy chavos, un video de un tsunami, que está una señora con sus dos hijos nadando en el tsunami. Trae un hijo como de 10, 11 años y uno de 3. Y la mamá agarra al hijo de 11 años y ¡pum!, lo avienta lo más lejos posible. Y se queda con el de 3. Y todo el mundo dice, ¿qué onda? La señora sabía que si se quedaban los 3 juntos se ahogaban. Y entonces viene la decisión del dilema, ¿a cuál me quito? Si ella se queda con el grande y ahoga al chico, se salvan probablemente los dos, no hay seguridad. Si ella lanza al grande, chance salva al grande y chance ella alcanza a salvar al otro. Pero entonces piensen ustedes en una decisión inmediata que hay que tomar sobre un punto que nos conflictúa de esa manera. ¿Estamos? Y ahora vamos a regresarnos a los principios de Bichon y Childress, porque todo mundo sabemos de bioética al decir autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y vamos a pensar en cesáreas. Doctora, ¿cesárea sí o de cesárea no? Claro, si la paciente lo pide, se lo hacemos. Es decir, lo que ella quiera no debería ser el criterio único. ¿Cierto? ¿Qué tendríamos que hacer para que fuera tomado en cuenta lo que ella quiere? Pero además un consentimiento informado muy fuerte. ¿Cierto? Miren qué les preparé. Claro, aquí está la autonomía. Cesárea por deseo materno o cesárea por preferencia médica. Tampoco nos hagamos los que no sabemos qué pasa, ¿cierto? A ver, se toma en cuenta el deseo de la mamá, pero ahí tiene que haber un análisis clínico. Y parte de la labor del médico podría ser convencer a la mamá de los beneficios o de los perjuicios para ella del parto natural por encima del de la cesárea. Acá, si es preferencia médica, no hay forma de sostener que sea éticamente válido. No hay modo. ¿Saben cómo andan porcentajes médicos en México? Organización Mundial de Salud pide que cada país tenga entre un 5 y un 10, como máximo. ¿Saben cuánto tiene México? 40. A ver, rápido, aquí una encuesta rápida. ¿Quiénes nacieron por cesárea? ¿Ustedes dos seguramente? ¿No? Bien.
2, nada más. Miren, vientos. Yo en alguna universidad privada que doy clase, son 2/3 partes del salón. Porque pareciera que en la medicina privada puede ser el deseo de la mamá o que el médico, porque no se da esta autonomía responsable, porque hay veces que los médicos las orillan. Yo conozco una doctora, de cuyo nombre no quiero acordarme, con la que jamás llevaré a mi hija, que llega con las mamás y les dice, tienes un porcentaje de riesgo de sufrimiento fetal. Las espanta, les sugiere la cesárea. Lo que ella no les dice es que ese riesgo fetal es el ordinario y común que todos tenemos al nacer. Eso no es un consentimiento informado robusto. Vayamos ahora a la beneficencia. No hay beneficio clínico, salvo el deseo de la mamá, la tranquilidad psicológica, el que diga que no quiere que le duela. No hay un riesgo quirúrgico potencial mayor. ¿Vieron el de la chavita que estaba en cirugía estética? Ustedes saben que toda anestesia es un riesgo. Piensen en tema de consentimiento informado de la chavita. Piensen en esto con la chavita. Piensen en esto con una cesárea. Justicia aumenta costos, recursos. En sistema privado, ok, si tú lo vas a pagar, nice. En sistema público no hay cómo justificarlo. Estás usando camas sensibles, estás gastando en antibióticos, estás aumentando el riesgo de infecciones nosocomiales, estás condicionando el siguiente parto, estás condicionando la lactancia materna. No habría modo de justificar en el sistema público más que las que fueran indispensables. Y sin embargo, las estamos teniendo. De este lado no hay nada, pero todavía tendríamos que además discutir respecto del menor. Porque esto es el deseo de la madre. Ahora, ¿cómo sería? Yo sé que el menor no puede expresar su autonomía, pero ¿dónde estaría el beneficio o el riesgo para el menor por parto natural, por vía vaginal, frente a cesárea? Claro, por parto natural. Y dicen, no lo sé, yo no soy médico, desarrollo del sistema pulmonar. No por nada nos dan nalgadas. ¿Me explico? Y entonces fíjense cómo alguien que diga, la mamá lo pidió y ya se quedó ahí. Cirugía estética, lo pidió, ya se quedó ahí. Por eso es importante no solo aprender los principios, sino aprender cómo hacer un balance o un análisis de todos ellos. Y creo que en la formación del personal de salud en general puede haber problemas conceptuales muy fuertes. Y obviamente se van transmitiendo de generación en generación, de médico a médico, y esto no se sabe ni cuál es la fuente, ni cuál es el sustento, el fundamento, solo es un status quo. Y entonces llega un doctor y le dice a sus alumnos, no, yo les voy a decir cómo hacerle para que se defiendan de los méndigos abogados, porque los abogados los quieren demandar y sepan practicar la medicina defensiva. Tú que siempre te firmen un consentimiento informado. Con eso ya te liberas, ¿no? De una demanda no te vas a liberar. Si está bien hecho, te puedes liberar de una sentencia. En contra de una demanda no te vas a liberar jamás. Ahorita estamos viendo, muy fácil, dicen la mamá dio consentimiento para la operación. Eso no va a privar si hay una mala praxis. Si se fijan, se están yendo contra el padrastro porque era el cirujano estético. No han dicho nada en el anestesiólogo. Y parece que es un problema de anestesia. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde tendríamos que estar pensando. Y quiero decirles un poquito del consentimiento informado. Las doctoras, ya se saben mi ejemplo, siempre hago el mismo. Un día estaba yo por un procedimiento, iban a hacer una colonoscopía, tenía yo. Y entonces yo siempre digo, por favor duérmanme, yo no quiero enterarme de nada, yo no quiero saber nada. Y entonces estaba ya preparado, no lo hagan, es horrible. La preparación ya cuando están dormidos ni se enteran, no pasa nada, pero la preparación es horrible.
Pero estaba yo esperando y sale del consultorio la asistente del doctor con una tabla, firme aquí. Y claro, firmé aquí, pero le puse una firma falsa, un nombre falso, una fecha falsa y todo lo demás. Me volteé con mi hijo, le guiñé el ojo y lo hice. Entrando al consultorio, el doctor pizarrón y plumón en mano me explicó todo el procedimiento. Ahora sí, vuélvemelo a traer, ahora sí lo firmo bien. No sé si me explico. Es un proceso, no es un papel. Primera. Segunda, me contaron de cierto hospital en Querétaro que está haciendo consentimientos informados, seguramente se los ofreció un gurú jurídico en una tablet, casi que de checklist. Pobres de sus médicos o del hospital cuando les lleguen las demandas. Les va a ir como en feria porque tiene que llenarse el proceso. Y no es lo mismo explicarles un tratamiento médico a ustedes que entienden medicina que a mí, que no sé de medicina. Pero además, tiene que ver también, los hospitales están haciendo un consentimiento al ingreso y creen que no les hace falta otro. Ese consentimiento está en la ley para diagnóstico y dice, cada tratamiento requiere un nuevo consentimiento. Y se están quedando con el de ingreso, nada más. Además se están quedando con el representante para decisiones médicas en los hospitales privados, el que se hace cargo de la cuenta. Una cosa es quién paga y otra cosa es quién decide. Al hospital le interesa, si se muere el paciente, quién me paga. Por eso piden un representante, pero ellos quieren asegurar su pago, no un representante para decisiones médicas, que es completamente diferente. Para mí la mejor forma de evitar una sentencia en contra, que no les va a quitar nunca de una malpraxis, es un buen consentimiento informado. Pero un buen consentimiento informado requiere tiempo. Y eso yo lo entiendo que en la práctica pública también se convierte en un problema cuando te dicen tienes 40 pacientes para atender en 8 horas. Yo lo entiendo. Pero entonces pueden recurrir a otras cosas porque lo que hay que hacer es documentar. Y aquí tenemos otro abogado, pobres, que les puede decir que un documento es todo aquello, no es necesariamente un papel, es aquello que deja constancia o evidencia de algo. Graben, videograben, y con eso es un consentimiento informado. Oye, es que es muy caro, tu teléfono, un disco duro externo, aunque estés en un hospital público y de esa manera grabas el proceso y ya luego te firmarán lo que quieras, pero graba el proceso. En cuanto a que si lo explicaste bien. Ok, expediente clínico, lo mismo, no abreviaturas, hay una norma oficial, tenemos 1001 cosas, pero ¿verdad que tampoco hay mucha práctica de un expediente? ¿Qué creen que es lo primero que van a revisar en el caso de la chava esta que murió, por desgracia? El expediente clínico. Y si la autopsia no coincide con lo que dice el expediente, alguien mintió, hay problemas. Expediente clínico, regresando al tema de las cesáreas, hospitales públicos, de pronto les dicen, oye, ¿por qué hiciste cesárea? Sufrimiento fetal. El niño tiene Apgar de 9, no hay sufrimiento. Entonces vamos a crear el Apgar institucional. Todos los niños en ese hospital nacen con 7. Para proteger los pediatras a los ginecólogos. ¿Quién está entrando a la mentira? Los dos. Y entonces, ¿cuáles son los riesgos cuando pensamos en la confianza o desconfianza en los prestadores de servicios médicos? A ver, yo sé que los abogados tenemos bien mala fama, ¿verdad? ¿Por qué tenemos mala fama los abogados? ¿De qué tenemos mala fama? Tranzas, díganlo, no tengo miedo, no les voy a... Tranzas, ¿cierto? ¿De quién es culpa? ¿De los abogados? No, es culpa de los abogados y de la sociedad. Porque el día que tengas un problema, ¿qué quieres? ¿Un abogado ético o el tiburón más grande que te saque del problema? Entonces, la sociedad pareciera que recurre a los no éticos con tal de quitarse un problema. Primero. Segundo, los abogados somos tranzas. Los médicos, pero tienen mejor fama. Esa es la única diferencia entre las tranzas de un médico con las tranzas de un abogado.
Porque los médicos resuelven con más inmediatez los asuntos que los abogados. Y lo resuelven de una forma más directa. No hay más de diferencia. Tienen mejor fama pública, pero se les puede acabar. Y se les está acabando. Cuidados básicos. Ahí yo tengo un pleito desde hace ratito. Y perdón, ya les dije que me gusta hacer arder el mundo. Si digo eutanasia, todo el mundo se espanta, ¿verdad? Ellos dos no. ¿Quién sí se espanta con eutanasia? ¿Ustedes? ¿No? ¿No? ¿No se espantan ustedes? ¿A dónde va? ¿No tienen permiso? No, Nel, quédese. Bueno, nomás porque está en el semestre 0, hijo. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Yo voy en segundo año, casi al final de secundaria. No, ¿cuánto tiempo les queda para oírme? Yo voy a acompañarlo, pero regreso. Chacala. Chacala. Chacalona. Con permiso. Cuídense. Regresa, ¿va? No se va a perder. Ahí está mi hermana, en la dejo. Cuídela. Ok. A ver, yo traigo un pleito con cuidados básicos y el término también tiene que ver con eutanasia. Fíjense, decimos eutanasia y todo el mundo se espanta, ¿cierto? ¿Qué vemos como eutanasia? Como un acto que tiene por objeto acortar la vida humana, ¿cierto? Oigan, ¿y si ese acto incluye una omisión? ¿Le llamamos falta voluntaria y respetamos la autonomía? A ver, explíquenmelo. Es decir, si llega un paciente que está gangrenado de la pierna por diabetes, le dices, te tengo que amputar, aunque te amputes. No, ese es un chiste de tío. Te tengo que amputar y él dice, no, porque en mi cosmovisión yo no puedo entrar al reino de los cielos en muletas. Las almas no son así, pero bueno. Y entonces cualquier médico diría, está bien, una alta voluntaria y te vas a tu casa, aunque te vas a morir de sepsis. ¿Cierto? ¿Y qué no es a veces más cruel dejar morir que matar? No sé si me explico. En México tenemos de un normalizado el alta voluntaria y sin embargo decimos eutanasia y nos espantamos. ¿Alguien me lo puede explicar? Si me quieren decir es cultural, pues sí es cultural, pero si lo vemos como un parámetro religioso, esta idea de no voy a entrar al cielo en muletas, pues es un concepto religioso mal dado, frente a un principio religioso que puede ser cuidado de la vida. No sé si me explico. Pero entonces hay una desinformación también bajo esa causa. El doble efecto para mí es la neta de la neta de la neta. Y es la neta de la neta de la neta porque implica algo que es difícil de comprobar, que es la intención, la voluntad. Pero esto quiere decir que tú tienes una acción principal o original que es buena y que puedes hacer, no obstante hay una segunda consecuencia que puede ser mala. Y no te es reprochable la segunda consecuencia que es mala si tu intención era esa primera buena. Por ejemplo, un enfermo terminal con el uso de morfina. La morfina se nos puede requerir tanta que le provoque un paro. Sin embargo, no es lícitamente prohibido, legalmente ni éticamente, ni siquiera desde la religión católica, está prohibido que tenga toda la morfina que quiere y que le haga falta con tal de la intención original que es quitarle el dolor, aunque por eso pueda perder la vida. Y este principio del doble efecto, si lo supiéramos, si lo conociéramos, nos facilitaría mucho la vida y la labor también frente a las dudas que pueden tener algunas personas. Porque de repente le dice a alguien, y voy a meter a uno que otro sacerdote, oiga, le mandaron morfina. No, eso es droga. No, ¿qué tal que se hace adicto? ¿Saben cuántos casos documentados hay en el mundo de enfermos terminales que se hayan vuelto adictos? 0. ¿Por qué? Se mueren, vamos. Pero nunca falta, y ya fui al Congreso, ¿se llama? De anestesiólogos en la Ciudad de México, y estaban diciendo, tenemos un broncononón. ¿Por qué? Porque en el consentimiento les decimos, te voy a dar fentanilo, y dicen, no. ¿Por qué? Porque dice AMLito que el fentanilo mata.
Entonces, si me da fentanilo, me mata. Así estamos con esta desinformación. Y la última objeción de conciencia. No me la quise traer desarrollada porque hay todo un tema. La objeción de conciencia sí existe, no está desarrollada en México, sobre un tema moral, sobre un tema religioso, sobre un tema ético. Si ustedes me dicen objeción de conciencia podría alcanzar hasta para que un médico dijera no te opero de cesárea porque no te hace falta. No hago operaciones plásticas de embellecimiento por objeción de conciencia. Para eso sí alcanzaría desde la ética. Se está usando en México cuando no tengo claro si es legal o no. Y digo objeto conciencia cuando siento que hay un riesgo en el procedimiento, pero en realidad no estoy haciéndolo por un motivo ni moral ni religioso, sino por un miedo a la práctica. Y entonces no son objeciones de conciencia, es rehusar tratamientos. No sé si me explico. Y entonces el tratamiento entonces entraría en... Una falla ética. Y entonces tendrías que pensar que es mejor que tengas conocimiento para no rehusarlo. Mande. No chocaría con el principio de autonomía. ¿Por qué? Porque Sí, es que en realidad, a ver, es que podríamos hablar de la autonomía del médico, pero el principio bioético que opera aquí es la autonomía del paciente, pero la objeción de conciencia del médico. es del médico. Y uno no podría hacerle la objeción de conciencia al médico como paciente. Tú podrías rechazar, a ver, en el sistema público está establecido que tú puedes escoger al médico, pero para que lo puedas escoger, tiene que haber más de uno. Si tú llegas a una clínica que solo hay un médico, por más derecho que tengas, o te atiendes o no te atiendes. ¿Me explico? En la privada es bien fácil. Fui con tal médico, no me gustó, voy con otro. ¿Por qué es importante la formación? Obviamente es mejores prácticas y evitar malas prácticas. Ya te vas. ¿Por qué te vas? También tengo un compromiso ahorita. Híjole, así le dijeron. Sí, está bien. Sale. Muchísimas gracias. De nada. Evitar malas prácticas. ¿Qué más deberíamos de incluir en la información? Comunicación asertiva. ¿Qué es lo que no les enseñan? ¿Cómo se comunican las malas noticias? ¿Por qué creen que para cuidados paliativos los número uno son las enfermeras? Porque ellos sí les enseñan. No hay esta desvinculación que sí les dan o les tratan de inculcar a los médicos. Insisto, a los de urgencias, sí. A los otros, no habría por qué. Derechos humanos, para evitarnos esta idea de la medicina defensiva. Conocer la ley y también un derecho sanitario. Oye, ¿qué dice la norma oficial mexicana? Vamos a meternos en bronca, ¿sale? Niña de 15 años, embarazo, 7 semanas, llega al hospital público y dice, aborto. La ley dice que hasta las 12 semanas todavía es viable, pero como es una persona carente de reconocimiento, necesita un tutor. Bueno, Es que desde ahí tiene usted la respuesta. No tenía posibilidad de dar consentimiento ni para la relación sexual. Equivale a violación y la norma dice cualquier caso de violación y no hace falta probarlo, es sí. Es decir, el médico no se tiene que convertir en ministerio público para decir, compruébame la violación para hacerla. En automático pasaría. ¿Me explico? Oye, ¿cabe la objeción de conciencia del médico? Sí, en ese caso sí, está bien. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, perfecto, pero se revisa en el servicio quién no está en desacuerdo y se puede practicar. Pero si todos tienen miedo de los médicos porque no saben qué dice la ley, ¿qué va a pasar? podría ser peor porque objetaron hacer esto. De hecho, la primer resolución de derechos humanos que hubo en materia de aborto en México se llamaba La Niña Paulina y fue en Baja California hace 20 y muchos años. Y fue un caso en el cual ella pidió aborto y no se lo practicaron. Y también yo me acabo de enterar de un caso en Guadalajara, sniff, en donde era todo un pleito porque el niño era anencefálico.
y dijeron, estaban en la idea de no se puede, tanto por moral como por el tiempo, por el plazo. Y entonces a los que tenían la objeción moral, muchos les llegaron a decir, oye, ¿qué es más cruel? Mantener embarazada a una mujer durante 9 meses a sabiendas de que su hijo apenas salga de su vientre va a morir. ¿No se te hace cruel a mayor cosa? Y entonces ahí es donde tendríamos que buscar esto. Esto es uno de mis 2 mantras. Y acá mis alumnos lo saben. En este país pareciera que cada vez que queremos cambiar algo hacemos una nueva ley. Y la ley no cambia la realidad. Miren, estamos poniendo en los arcos señalamiento para evitar borrachazos. Para cuidar a los peatones. Para cuidar a los peatones. Ya ven que hubo 2 borrachazos, entonces tenemos que ahora poner muchos señalamientos y una ley especial que señale homicidio por borrachazo. Ya con eso va a cambiar la realidad. Entonces, las leyes tienen que traducirse en políticas públicas. Y las políticas públicas tienen que tener presupuesto. Pero luego de eso, el Poder Judicial para que lo pueda exigir. Pero luego, la población. Y luego cambian las estadísticas. Si no nos sirve cambiar la ley. Yo traigo ganas, nomás que no lo he hecho porque tengo demasiadas ocupaciones como para andar desquacereado, se dice. Quiero preguntarle al gobierno del estado cuántos accidentes había en el Fray Junípero antes de las fotomultas. Quiero preguntarles cuánto han recaudado por las fotomultas y cuántos accidentes hay después de que establecieron las fotomultas. Si hay los mismos, no sirve de nada, a menos de que solo haya sido para cobrar multas. Y no todas las cámaras sirven. Vamos, es de que no sirvió o desperdiciamos un gasto público. Entonces, eso es lo que tendríamos que analizar. Y este es el segundo mantra. Queremos cambiar las cosas. Les dije yo que hay un status quo en la práctica de la medicina. Tú hazle así. ¿Por qué? Porque así le hemos hecho siempre. Es más, yo residente 1, te voy a tratar mal residente 4, porque a mí me trataron mal cuando yo era 4 y ahora te voy a tratar mal porque yo soy el 1. Y es más, ahora yo soy el que me duermo porque aparte el doctor ni llega. Y total, ahí haces todo. ¿Les suena conocido? La verdad, eso pasa en Italia o en cualquier otro lado. Aquí nunca pasa. Eso es un status quo. Y lo difícil es cómo cambiar ese status quo. Primero, hay que generar una infraestructura, hay que hacer lo posible. Yo vengo con toda la ilusión de que esta clase pueda llegar a servir para decir hay que instaurar clases de otras cosas en las carreras de la Facultad de Medicina. No como optativas, si quieren, no forzosas, seriadas, pero sí que las tengan, más bien dicho, sí forzosas, pero no seriadas, que las tengan que llevar. Y tal vez un semestre, nociones básicas de derecho sanitario, nociones básicas de bioética clínica, nociones básicas, sí educar. Y claro, en un sistema en el que abra la curiosidad. ¿Verdad que les vine a dejar más dudas? De eso se trata la ética. Si yo les vengo a dar respuestas, se les van a olvidar. Y el chiste es que reflexionemos también. Tenemos que hacerlo fácil. Y para hacer fáciles las cosas necesitamos conocer a aquel usuario, cómo lo ve. Voy a usar un caso de corrupción. ¿Les parece bien? Para los 2 primeros renglones. Ya sé. ¿Por qué se le suele dar mordida al policía? Claro, la multa me sale 800, la mordida 200, es más rápido, es instantáneo. Oye, si te saliera 500 pesos la multa si la pagas ahí de forma segura, sin ser corrupción, ¿preferirías 200 o 500? 500 si fuera legal. ¿Qué tendríamos que hacer? Que fuera posible. Hacer una infraestructura, tal vez por cada 5 policías que están en una zona, ponemos uno que es el que cobra, que no puede multar. Y le ponemos estos sistemas clip. Y te imprimen tu multa y tu recibo.
Yo estoy pensando excesos de velocidad, estoy pensando mal estacionados, todo ese tipo de cosas. ¿Les parece bien? Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hice? Le pregunté al usuario, ¿cómo se te haría más fácil? Oye, ¿y si no tengo tarjeta? Bueno, entonces, tal vez hacemos otra documentación, foto o algo que se vea, ya está con el número de serie del billete. Para eso son diferentes, entonces podríamos hacerlo. Hasta acá viene a hacerlo normativo. Oye, ¿cuál es el incentivo? Les voy a recomendar, no lo traje, pero hay un video muy agradable de Esther Duflo, que probablemente en un par de semanas le ponga a mis alumnos de bioética, que habla de experimentación para erradicar la pobreza. Ella ganó un premio Nobel de Economía. Y entonces agarraron 450 comunidades de la India. Y dijeron, vamos a analizar enfermedad por vectores, picadura de insecto, para los que no saben. ¿Lo puedo decir bien para los del Conalep? No, no es cierto. Y entonces dicen, ¿cuál es la diferencia entre regalarles el velo, vendérselos bajo costo o vendérselos a precio? Si se los regalo, lo usan como red para pescar. Si se los vendo caro, lo guardan para que no se les estropee. Si se los doy subsidiado, lo usan. A mí como Estado, ¿qué me cuesta más? ¿Curar personas de vectores o dar subsidiado el velo? Pero entonces lo que se hace es analizar cada política pública de acuerdo a cada lugar. Y entonces el incentivo, ¿cuál es? Subsidiado. Allá esta mujer hizo también un estudio de la diferencia entre vacunar para las mamás, nada más yendo al centro de salud, que llevar el centro de salud a las comunidades. Y además, por cada niño que vacunen, le regalan 1 kilo de lentejas. ¿Cuánto vale 1 kilo de lentejas? Como 20. Esos son los de medio kilo. Las lentejas vienen en medio kilo. El kilo vale 40. ¿Sí se notó lo que soy de amo de casa? Ok. Tú también sabías, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense con qué facilidad, con algo que es simbólico, cambiamos mucho la vida de las personas. Y después de eso lo hacemos necesario. Se convierte en una necesidad para todos. ¿Por qué necesitamos formación de bioética? Vamos a favorecer la toma de decisiones responsables. 2, vamos a tener... Él fue mi conejillo de indias de la primera presentación. Muy buena plática. Sí. Contribuir a formar profesionales capaces. Yo aquí todavía tengo un par de cosas. Yo traigo cuitas contigo, Vero. Pásale, ándale. Así te va a ir, Vero. Ok, contribuir a formar profesionales capaces. Y yo aquí llevo un rato, yo no sé si para su gusto o su disgusto, cuestionando, y ya llevo cardiología y 2 veces nutrición. ¿Por qué en las especialidades los hacen escribir tesis? No se quieren dedicar necesariamente a la investigación. Puede ser profesionalizante. ¿Por qué tienen que hacer una tesis y investigar si no quieren investigar? ¿Qué está pasando? Pues que todo el mundo inventa temas de tesis y se repiten y se repiten y se repiten. Tendríamos que cambiar también los objetivos. ¿Vas a integrar ciencia? Va. ¿Vas a hacer valores? Sí. Justicia social siempre. Necesidad social de médicos con conciencia ética. Piensen ustedes, seguimos en comunidades en México, aquí tenemos una a menos de 1 hora de distancia, en donde las mujeres no pueden ser revisadas por un ginecólogo hombre. Y lo tendríamos que pensar desde el servicio para no afectar sus valores culturales. Necesitamos confianza social en la profesión médica, también en la de los abogados, pero para establecer estándares claros de conducta y responsabilidad. Yo les quiero decir algo. ¿De veras quieren que yo confíe en un médico cuando lo primero que el médico va a hacer es abusar de sus propios colegas cuando están en formación? Así es como un médico se puede ganar una confianza. ¿No se les hace, dijeran ustedes, el oxímoron? La hipotenusa. En fin. Y obviamente una medicina centrada en la persona.
sensible a necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales de los pacientes. En la clase previa yo decía, a veces a cierta edad lo que quiere el paciente es que alguien lo oiga porque nadie lo oye. Ya me tocó en Europa, las cajas del súper, aquí se tarda. Porque es el cajero cotorreando con la señora de edad que están hablando de, ay, cómo subió el tomate, pero ya viste que tal cosa está en oferta. Porque la señora quiere platicar con alguien. Y necesitaríamos médicos sensibles a ese tipo de estándares y parámetros. La bioética es la ciencia de la supervivencia como la filosofía del siglo XXI. Muchas gracias. De a de veras, si gustan, ahí están los correos electrónicos. Ustedes ya los tienen, pero también tienen mi WhatsApp y ya saben que con todo gusto, con toda confianza, cualquier cosa, cualquier pregunta, si quieren algo de material, si quieren papers, si quieren el respaldo de la presentación no, porque luego me la piratean, no es cierto. Pero con todo gusto y con toda confianza estoy a sus órdenes. De una vez agradezco mucho al director, ayer lo vi, me dijo que no iba a poder estar, se disculpó conmigo y le agradezco sobremanera todas las atenciones siempre a la Facultad de Medicina, pero sobre todo ustedes por haberme aguantado un rato. ¿Sí?